Delfina, porque lo que más nos agrada es eso. Eso fue un proyecto, como comentaba hace unos días el amigo Eddie Araúz, tratar de llevarlo a la pantalla fue algo, me imagino, memorable para ustedes. Así es. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, sí, nosotros iniciamos este proyecto hace un par de meses atrás, en el 2019, propiamente en noviembre, cuando nos empezamos a reunir con la directora de CERTV, Giselle González, y su productor ejecutivo, Eddie Araúz. A partir de ese momento, entonces, se une a nosotros Mónica Guardia, quien se convierte en la guionista. Ella es una experta de la historia panameña y, en efecto, se construyó durante los siguientes meses, en diciembre, enero y febrero, el rodaje de esta serie que consta de 7 capítulos. Quisiera que me contaras alguna anécdota en torno a este proyecto. ¿Qué es lo que te llamó la atención en esta realización en sí? Bueno, yo creo que definitivamente yo soy una apasionada de la historia y desde niña fue así. Justamente con esa pasión que tengo sobre la historia de haber hecho en el 2003 algunas series también históricas que estuvieron en la pantalla de televisión de nuestro país, eso me lleva a afrontar por primera vez una serie por capítulo como directora de la historia de Panamá. En efecto, yo creo que anécdotas hay muchas. Una profunda investigación de todos estos personajes, pero que dice ese imaginario colectivo donde todos nosotros como panameños nos hacemos cuestionamientos sobre esos personajes, esos próceres, esas mujeres y hombres que hicieron nuestra historia y que están allí plasmados en la memoria colectiva de nuestro país. Yo creo que hablarte, por ejemplo, de un descubrimiento como directora tiene que ver con el incidente Pershing. En estos días me hicieron esa pregunta en La Estrella de Panamá y yo decía, bueno, yo creo que esta fue una sorpresa, encontrarme con el incidente Pershing, Ernesto Telefebre y el presidente Porras, como ellos también lucharon porque Panamá, la isla de Taboga, no perteneciera a los Estados Unidos como era su propósito. Yo creo que también como directora uno de los más grandes retos que tuve fue tener un laboratorio vivo con un equipo de profesionales de CERTV que definitivamente tienen a sus espaldas mucha producción, pero dedicada a la televisión y dar ese paso de lo que habían hecho durante años, hacer una serie por capítulos con una estética cinematográfica. Yo creo que fue una sorpresa tanto para ellos y una reafirmación tanto para mí como directora de que esta serie tiene una alta calidad de producción y definitivamente no hubiera sido posible sin el equipo de producción de CERTV y el equipo también de profesionales que se unió a este rodaje durante estos 2 meses. Vamos a saludar también a la guionista Mónica Guardia. Bienvenida a un nuevo día para que nos comente cuál ha sido ese mayor reto que usted ha logrado como guionista al preparar esta obra que será presentada por CERTV. Bueno, fue la verdad que una satisfacción muy grande trabajar con Delfina, que nos habíamos hablado en un par de ocasiones por teléfono, pero no nos habíamos tratado nunca. Y ella fue la que ideó este concepto de entrevistas de este personaje que es apasionado por la historia y que empieza a desarrollar las historias y las investigaciones a medida que va entrevistando. Bueno, yo no tenía mucha experiencia con los guiones, pero me tomé un curso acelerado para aprender y la verdad es que fue muy placentero, sobre todo trabajar con el equipo, porque la labor que uno hace como periodista, en mi caso, es bastante solitaria e individual, pero aquí es un trabajo que depende del equipo de una forma impresionante. No hay nadie más importante que el otro. Bueno, Delfina, disculpa, la directora es muy importante. Así es. Pero sí, todo el mundo es imprescindible en la producción. Eso me sorprendió muchísimo porque no es lo que estaba acostumbrada desde el ámbito del periodismo. Pero fue una experiencia muy agradable, la verdad, la calidad que lograron todos. Delfina, que le he dicho que ella tiene una visión maravillosa, una capacidad de encontrar un ángulo. Eso me fascina de su trabajo. Creo que quedó, la verdad, muy bonito.
Mónica, pero reconvertir artículos de esta realidad histórica de Panamá a un guión, me imagino que es un trabajo de equipo que tú decías, pero ¿qué te llamó la atención? O sea, me imagino que fue la parte un poco más difícil, hasta cierto punto laboriosa, ¿no? Sí, la verdad es que requiere bastante tiempo y sobre todo que también transformar el periodismo, que es más formal, hacerlo de una forma que los personajes puedan hablar con naturalidad, eso fue complicado. Al principio Delfina, de nuevo, me decía, no, necesito que esto lo pongas más coloquial, más informal. Y eso me tomó tiempo, la verdad. Pasé horas y horas sentada frente al escritorio y por eso no tuve tanto tiempo de ir a las grabaciones como me hubiera gustado. Delfina, y el personaje... No sé si eso te contesta la pregunta. Sí, claro que sí. Delfina, el personaje que es el narrativo, ¿no? La voz en off, como quien dice. ¿Cómo logra introducirse todo esto? ¿Qué experiencia te encuentras en todo esto de hacer un continuismo de los personajes, mantener la obra de principio a fin con una misma realidad temática? ¿Qué tanto te costó? ¿Panamá tiene mucho más que ofrecer con base a tu experiencia? Bueno, por supuesto, yo creo que Panamá tiene mucho que ofrecer. Nuestra televisión educativa tiene mucho que ofrecer también. Y lo más importante es todo este esfuerzo colectivo, como dice Mónica, que sin duda no podría haber sido posible sin toda esta maquinaria de producción detrás de la serie. Y tenemos que hablar entonces también de los actores y de quien le da la voz a Encuentro con la Historia, que es este investigador, este personaje de ficción que ama estar en la biblioteca, que ama estar en la hemeroteca, revisando la historia para que no se vuelva a repetir y de alguna manera también contársela a esa futura generación, ya que partimos de que Max de la Vega y Galán, que es este personaje de ficción y que es este investigador, él realiza un blog en toda su investigación y al final de las entrevistas, de estos encuentros que parecen ser ficcionados, ¿no? Sacados de la ficción, ellos aparecen y se sientan con Max para contarle su vida, sus vivencias. Él hace estas preguntas, cuestiona también. Y aquí quiero detenerme un poco para hablar de que la serie, como serie, te da y le da a la audiencia ese cuestionamiento, te hace pensar en qué hubieses hecho tú si hubieses vivido en ciertas situaciones. Incluso nos hace reflexionar acerca de las decisiones que ellos tuvieron para que Panamá fuese Panamá. Y en efecto yo creo que la genialidad también de Mónica Guardia al escribir estos guiones, y como ella misma dice, fue tan rápido, ¿no? Tomarse un curso, pero que definitivamente de la mano de tener estos personajes maravillosos que cobraban vida en el escenario, en el set de grabación, pudimos darle ese tono de credibilidad de alguna manera a los personajes. No sé si con esto te respondo la pregunta, pero que definitivamente tenemos muchísimas historias que contar. Yo creo que esta es la primera etapa de una serie que debe tener casi más de 3 temporadas probablemente, eso de acuerdo al público y de acuerdo a cómo ellos lo reciban también. También, Delfina, para que nos comente acerca de ese proceso de trabajo realizado por los personajes para llevar ese personaje a la pantalla. Yo creo que tuvimos un excelente casting. Definitivamente el casting fue la clave para que se escogieran estos personajes, muchos de los cuales ya también habían tenido experiencias con personajes históricos. Esto realmente fue la clave de que pudiéramos grabar en tan corto tiempo la serie, que fue también uno de los obstáculos que tuvimos, o yo diría uno de los más grandes retos que tuvimos, poder grabar la serie en tan corto tiempo. Hay cosas que no pudimos cubrir, pero con la genialidad de actores como Randy Domínguez, actores como Teresa Díaz y actores como, por ejemplo, el que hace el personaje de Tobar y Amaya, Amador, Guerrero, bueno, todos ellos ya tenían de alguna manera experiencia. Y yo creo que ese profesionalismo es el que aporta a que la historia sea creíble cuando vamos a ver estos personajes. Definitivamente también tengo que hablar del vestuario, que al ser
realizado por un vestuarista que ha hecho películas nacionales e internacionales que tienen que ver con la historia de Panamá y la dirección de arte, como también todo lo que tiene que ver con el maquillaje, efectos especiales, hacen que estos personajes de alguna manera sean creíbles y ellos mismos abracen a estos personajes históricos y los engrandezcan. Mónica, lo que me agrada también es que no se puso la novela, esta historia de la perspectiva romántica, mágica. Ustedes fueron lo más fiel posible a estos pasajes de la historia que han podido recopilar periodísticamente y ahora llevado a la pantalla, ¿no? Sí, se trató de que fuera algo real, con personajes reales, no romantizados. Es verdad lo que tú dices. Creo que debemos pasar esa etapa de ficción, de pensar que todo era hermoso, a empezar a ser realistas y sí, a ser más realistas en la forma como tratamos los temas en este país. Esto va de la mano con el profesionalismo que se va logrando en los últimos años. Mónica, también una anécdota que quieras compartir en cuanto a ese trabajo en equipo para llevar una serie del papel a la televisión. Bueno, yo creo que yo tendría que darle honor al que honor se merece. Y aquí quiero hablar de nuestro director de fotografía. No lo hice anteriormente, pero quiero hablar de nuestro director de fotografía, Alberto Cedeño, del equipo de producción de SER TV. Realmente me sentí muy cómoda y más que hablar de una anécdota, él era como la extensión de mi brazo. Definitivamente sin él no se hubiese podido realizar esta serie por la visión fotográfica, la experiencia que había tenido. Así que al que honra se debe honrar en esta mañana. Y adicional a eso, creo que hablarte un poco de un personaje que me sorprendió muchísimo y fue Reina Torres. Yo tengo una anécdota especial de Reina Torres. Mi abuela, Eliodora Prago de la Mela, conoció a Reina Torres y ella se encargaba de la biblioteca del Museo Nacional de Ciencias en ese momento. Y recuerdo de niños ir a visitar el museo y ahí estaba mi abuela y frente estaba el despacho de Reina Torres de Araúz. Para mí esta historia tiene mucha conexión con mi vida emocional y mi vida familiar y definitivamente el capítulo de Reina Torres va a ser uno de mis favoritos, justamente porque pudimos también rodar algunas escenas de ella en lugares inimaginables que podían parecer realmente Darién y el tapón de Darién de la época de 1960 y tanto. Así que bueno, creo que con eso yo me quedo, ¿no? Oiga, Mónica, me dice nuestro productor que usted, a pesar que es la guionista, que tiene que estar en otro escenario, se quedaba horas en todo esto de la grabación. ¿Qué le llamaba la atención de todo esto? Bueno, para mí, como dije anteriormente, era algo nuevo. Me fascinaba ver el humo que se salía. No, la verdad es que nunca me imaginé que iba a ser algo tan bonito y eran horas y horas y horas de trabajo. La verdad es que eso fue una sorpresa para mí. A mí me gustaría hablar también del capítulo de Incidente Pershing, que exigía por momentos en el guión, digo, yo lo metía, después Eddie se ponía bravo porque exigía demasiado dinero en la producción. Dije, ¿tú qué quieres? Que cerremos la calle del Casco Viejo para que se filme esa escena donde están tirándole piedras al general de 5 estrellas de Estados Unidos para la forma como el pueblo encontró que debía protestar para proteger que no se le quitaran a Taboga. Ese fue una de mis capítulos favoritos y me parece que lástima que a veces, no sé cómo al final logró Delfina resolver el asunto. Me imagino que de la forma de la mejor forma posible, pero no siempre la imaginación del escritor se puede trasladar por efectos de la falta de presupuesto a lo que es al final, ¿no? A lo que se puede. Y eso es bueno, Delfina, esa espontaneidad y también el ingenio de cada uno de los directores, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Nos toca, además, ser recursivos, ¿no? Con los elementos que tenemos, pero que definitivamente a través de esas resoluciones artísticas y creativas cónsonas al presupuesto, entonces lo hicimos posible. No en la totalidad de lo soñado, como dice Mónica, porque al final yo entiendo como guionista
que es muy difícil después de haber contado tu historia en papel, cuando vas a ver a la pantalla, cuando ves a la pantalla no es lo mismo que lo que escribiste, pero que es una aproximación. Esperamos que en el futuro podamos hacer todo esto con el gran presupuesto que, por ejemplo, tienen las series españolas y que al final son un gran referente, y esperamos que Encuentro con la Historia también sea ese referente para la televisión panameña, de que sí se pueden contar historias de este tipo. Me agrada esas dos palabras, en el futuro, el futuro. Definitivamente que esto es el inicio de muchas cosas buenas a través de la televisión que se puede desarrollar de manera cultural e histórica. Gracias a Delfina, gracias a Mónica. Le doy las gracias no por estar con nosotros, sino por lo que han hecho. Es algo maravilloso y reitero, el próximo 10 de agosto a las 9 de la noche, por favor, ese Encuentro con la Historia es un trabajo desarrollado por panameños, por guionistas como Delfina, por directoras como, como guionistas como Mónica, esta directora Delfina, que han hecho un trabajo que usted la ven hablando aquí, normal, pero tras bastidores fue un trabajo con ese cansancio, pero a la vez orgullo de algo que van a poder apreciar, parte de la historia panameña a través de la televisión. Ser TV y La Estrella con personas como estos. Muchas gracias y que pasen muy buenos días. Buenos días. Y con esta agradable información, ya reiteramos entonces, el 10 de agosto a las 9 de la noche vamos a tener este encuentro con la historia a través de Ser TV Panamá, este trabajo en conjunto con la Estrella de Panamá para que usted sí señor, con su familia sea el principal invitado. Con esta información despedido Ser TV Noticias, un nuevo día, hasta mañana.